Génesis 4, verso 17 al verso 26. Leemos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Aida y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así esta predicación está titulada 2 civilizaciones. Si alguna vez usted ha leído un libro escrito por un historiador o escuchado una charla de parte de un historiador, usted se va a dar cuenta que este individuo se va a enfocar en un cierto periodo de la historia humana y frecuentemente se ha de referir a la civilización de ese tiempo. El término civilización es utilizado por historiadores para definir a un grupo de personas que vivieron durante un periodo específico de tiempo que tenían en común una serie de factores. Factores como un origen común, una tradición cultural quizás de larga duración o una estructura o marco moral. También puede incluir factores como una común filosofía o también una religión, ¿verdad? Y a los historiadores les ayuda a categorizar grupos de personas en diferentes etapas de la historia humana en términos de civilizaciones. Pero ¿de dónde origina el concepto de civilización? ¿Son todas las civilizaciones buenas? ¿Son algunas mejores que otras? Vamos a mirar que nuestros pensamientos se van a estar dirigidos en esa dirección mientras exploramos el récord bíblico para aprender acerca de las primeras civilizaciones. Ahora, a medida que avancemos en esta predicación, 3 aspectos clave van a salir a luz. Vamos a ver que Caín fue partícipe de la gracia común de Dios cuando pudo tener un hijo. Segundo, veremos que Dios permite, gloria a Dios, un pecado. El hecho que Dios permite un pecado no quiere decir que Dios aprueba ese pecado. Tercero, veremos el nacimiento de 2 civilizaciones que existen en paralelo, pero también existen en contradicción. Hermano, la semana pasada comenzamos el capítulo 4, donde desde la perspectiva de Adán y Eva, pues ellos se consideraban bendecidos por Dios. Aunque habían pagado un severo precio por su pecado, Dios en su misericordia no los había privado de tener hijos, porque la escritura claramente dice, ¿verdad?, que los hijos son una herencia de Dios. Vemos que Dios los bendijo con 2 varones. El primogénito fue Caín y el segundo fue Abel. Vimos que la maldad no requirió un largo proceso generacional para producir sus máximas expresiones. La humanidad se degeneró en la siguiente generación después de Adán. Caín mostró ciertamente, ¿verdad?, que era parte de la simiente de la serpiente, ¿verdad? Cuando Eva escuchó esas palabras de parte de Dios, que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza, nunca se imaginaba que ambas simientes iban a venir el mismo vientre, ¿verdad que sí? De Jesús. Lo cual hizo evidente cuando su corazón, aleluya, Caín hizo evidente que era hijo de simiente de la serpiente, cuando su corazón se llenó de odio hacia Dios y de envidia hacia su hermano. Y resultó en un asesinato por el cual fue maldito en grande manera. El que había sido labrador por toda una vida, o a lo largo de toda su vida, labrando la tierra, ahora la tierra lo iba a maldecir a él al no producir más por él. Imagínense,
Tú que estás acostumbrado a que la tierra te produzca, ahora la tierra te va a maldecir para atrás. La tierra ya no te va a producir a ti, no importa cuánto hagas. Además de eso, Dios dijo que andaría errante por la tierra por todos sus días y nadie tomaría venganza sobre él. En otras palabras, Dios quería que él cumpliera toda su sentencia. No como en los días de hoy, ¿verdad? Que el criminal le dieron 15 años y por portarse bien salen 8. No, Dios iba a encargar de que él iba a vivir toda su sentencia. Ahora vemos, hermano, que como en todos muchos otros lugares de la Biblia no nos dice el lapso de tiempo que pasó entre el verso 16 y el 17. El verso 16 nos dice, ¿verdad? Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y de ahí dice, y conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo. Obviamente tiene que haber pasado bastante tiempo. Y aquí comenzamos con una pregunta que frecuentemente surge en relación a este pasaje. ¿De dónde salió la mujer de Caín? ¿Verdad que sí? Algunos, utilizando cierta creatividad, tratan de explicar de que la mujer de Caín era de otro grupo de personas que habían sido creados antes o al mismo tiempo de Adán y Eva. Le llaman una generación preadámica, dicen ellos, ¿verdad? Lejos de resolver el supuesto problema, causan otros problemas. Como por ejemplo, ¿por qué la Biblia no nos dice acerca de estos? Es el más grande problema de todo, ¿verdad? ¿Y por qué estos no vivían en el paraíso junto con Adán y Eva? ¿Será que también fueron expulsados? ¿Por qué fueron expulsados? También ellos, ¿será que al Adán y Eva haber comido del fruto del árbol, también ellos fueron manchados con la mancha del pecado? Usted ve que se complica, ¿verdad? Todo eso tiene base de pura especulación que no es necesaria para contestar esa pregunta. ¿De dónde sacó Caín a su mujer? Lo que pasa es que no se quiere decir con estas palabras, pero su mujer era probablemente su hermana. ¿Pero cómo decir eso, pastor? No, es cierto. Su mujer era su hermana o una hija de sus hermanas o de las hijas de sus hermanas. Todos estaban relacionados, todos tienen un común origen. Al mismo tiempo tenemos que aclarar, aquí no había pecado, porque la prohibición no había sido brindada de parte de Dios, como dice en Levítico 18:6, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Y aleluya, usted puede leer el resto de este capítulo, de este verso, y del capítulo para ver más en detalle lo que Dios prohíbe. Sí, Dios prohíbe que se junten, ¿verdad? Los que son familiares. Al mismo tiempo, desde una perspectiva meramente biológica, la gente de aquel tiempo era sumamente saludable. En el día de hoy, ¿verdad? Se le enseña al incrédulo que no tiene temor de Dios, que no se debe casar, que no se debe casar con un primo, con una prima, porque ahí surgen enfermedades, ¿verdad que sí? Pero hermano, esta gente en aquel tiempo no eran sujetos a los mismos problemas que hoy eran sumamente saludables. Sabemos que solo el mismo Adán logró vivir 930 años, ¿verdad que sí? Esto nos permite entender que el código genético de las personas de aquel entonces no contaban con la corrupción genética que ocurre en el día de hoy cuando las personas cometen el incesto, ¿verdad que sí? Eso es lo que ocurre. O han dos personas que pueden tener un defecto con su código genético y se juntan, ahora ese defecto se va a manifestar en la siguiente generación. Pero esto no era el caso en el tiempo de Adán. Vivían vidas saludables y largas, ¿verdad que sí? Y sorprendentemente para nosotros, los lectores, Caín, la simiente de la serpiente, maldito por Dios, errante en la tierra, experimentó una gracia adicional de parte de Dios. La primera expresión se encontró en el hecho que Dios no lo exterminó por su pecado. Hermano, eso no es algo extraño, que Dios extermine a alguien por su pecado. Lo leemos en Levítico 10 cuando nos habla de los dos hijos de Aarón. Levítico 10, verso 1 y 2 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, y que él nunca les mandó, y salió fuego de parte de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Esto parece ser una muerte prácticamente instantánea, ¿verdad que sí? Me viene a mente también la muerte instantánea de Usa. Viendo el arca del pacto que iba a caer, un arca que iba en la carreta, que no debía andar en carreta. Andando en carreta cayó. Y Usa desobedeció también al Señor. Usa no mató a nadie. Nadab y Abiú no mataron a nadie tampoco, ¿verdad que sí? Pareciera que la severidad
del pecado de Caín era peor que la de Nadab y Abiú, que el pecado de Usa, pero vemos que a ambos lo mató Dios y a Caín Dios no lo mató. Gloria a Dios. Bien podríamos argumentar cuál pecado era peor, pero la verdad es que Dios tiene el derecho. La palabra dice que Él tendrá misericordia de quien Él tendrá misericordia, ¿verdad que sí? Porque mató a uno y a otro le dio la vida. Eso le pertenece completamente a Dios. Y si Dios no quiere matar a todos, también le corresponde a Él. Él sigue siendo bueno y justo. Dios le mostró gracia a Caín, no lo mató. No solo le mostró gracia en preservar la vida de Caín, pero también le mostró gracia al permitir que la primera unión con su mujer resultara en tener hijos. Nos sorprende que este hombre tan malo Dios le permitió tener hijos. Hubiéramos pensado, es correcto, que no se puede reproducir este hombre. Hermano, la gracia que es mostrada a aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no tienen nada que ver con Dios, se llama gracia común. Dios le mostró a Caín gracia común. La gracia común de Dios tiene que ver con el favor mostrado sobre pecadores, favor que no tiene que ver con la salvación de sus almas. Y vemos que esta gracia que Dios les presenta a los pecadores es una gracia que es compartida entre creyentes e incrédulos. Por eso se llama una gracia común. La tenemos en común. ¿Cómo miramos esa gracia en el día de hoy? Es por gracia común que Dios preserva el orden creado, ¿verdad que sí? Damos gracias por la misericordia de Dios, que la gravedad funciona para nosotros y también para los incrédulos. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios que el oxígeno nos llega a todos nosotros de igual manera. El orden creado, que Dios lo preserva, mostrando gracia a todo ser humano. De la misma manera, damos gracias, aleluya, que también Dios a través de su gracia común restringe la maldad. Todavía damos gracias que estamos en este país que no ha decaído a un caos. Todavía sabemos que si usted llama al 911, la policía probablemente va a llegar, ¿verdad que sí? Existe un incentivo para el pecador, para el malhechor, no cometer el crimen sabiendo que existe todavía. Existen las autoridades, todavía hay gobierno, por malo y corrupto que sea el gobierno. Podría ser peor, se lo garantizo, hermano. No vivimos en Corea del Norte, ¿verdad que sí? Ciertamente podría ser peor. Todavía tenemos libertad para adorar al Señor. En la gracia común, Dios también permite el bien moral y cultural, donde da dones que benefician a todas las personas. Exactamente lo que vamos a estar mirando en esta noche. Es sorprendente cómo Dios permite que la continuación de dos civilizaciones y que una que viene completamente, está compuesta completamente de personas ajenas a Dios, puede ser de beneficio también al pueblo de Dios. Vemos que Dios le mostró gracia a Caín y este pudo engendrar a Enoc. Y dice que edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquel que había sido errante, vemos que desafió el decreto de Dios y echó raíces. Dios le dijo, vas a andar errante. Él no quiso andar errante. Eventualmente, aleluya, había pasado suficiente tiempo, suficiente tiempo para él establecer una ciudad y entendiendo que esta ciudad bien puede ser una pequeña aldea o aún algo más grande. Aparentemente Caín estaba muy orgulloso de su primer hijo, el cual se convirtió en el nombre de su propia comunidad. Ahora le hago esta pregunta, hermano, le planteo esto en mente, lleve esta pregunta en mente mientras seguimos desarrollando nuestra exploración de este pasaje. ¿Cómo habrá sido la condición moral de una ciudad fundada por un asesino maldito por Dios? No es un buen comienzo, ¿verdad que sí? ¿Cómo habrá sido la condición moral de una ciudad fundada por un asesino maldito por Dios? Miremos ahora lo que Judas dice acerca del peligro de los falsos maestros, que son hacedores de maldad y lo que ellos tienen en común con Caín. Judas capítulo 1, versos 10 y 11 dice, hablando de los falsos maestros, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos!, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hermano, está diciendo Judas, se nos dice que estos falsos maestros siguen el camino de Caín porque igual que Caín blasfeman y se corrompen como animales. Esa es la descripción que nos está diciendo
miles de años después nos está dando detalle acerca del carácter de Caín que no nos sorprende, ¿verdad que sí? El fundador de la ciudad era corrupto, era blasfemo. ¿Se recuerda la reacción de cuando Dios le pregunta, ¿y dónde está tu hermano después de haberlo matado? Después de haberlo enterrado, quizás ocultado. ¿Dónde está tu hermano? Y él se atreve a responderle a Dios de manera desafiante. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? No nos sorprende que Caín era blasfemo y corrupto. Caín era ciertamente un hombre corrupto que se lamentó de su castigo, pero no se lamentó de su pecado. Dice Génesis 4:13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Sabe qué? También encontramos que se lamentó, aleluya, pero no se arrepintió. Tenemos a Judas, ¿verdad? El que traicionó a Jesucristo. Su corazón se llenó de remordimiento, pero no se llenó de arrepentimiento. Así de oscuro es el corazón. La verdad, hermano, como miramos la semana pasada, mientras estudiábamos, aleluya, este proceso de cómo ocurrió un deterioro espiritual en el corazón de Caín, que llegó a tal lugar tan bajo, y descubrir que nosotros éramos Caín también. ¿Verdad que sí? Nosotros, aleluya, nos identificábamos más con Caín que con Abel. Y damos gracias al Señor que nos sacó de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Ahora este perverso Caín continúa diciendo el verso 18. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Aquí vemos, hermanos, se nos presenta el inicio, el nacimiento de la cultura, aleluya, de Caín. Donde se nos mencionan las primeras 5 generaciones. Dice el verso 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra, Sila. Hermano, vemos que Lamec estaba distanciado de Caín por 5 generaciones. Esto quiere decir que él era el nieto del bisnieto de Caín. Vemos que la corrupción moral había continuado a tal grado que Lamec se sintió en libertad de tomar 2 esposas para sí mismo. Aquí tenemos el primer ejemplo de poligamía en la Biblia. Y esta viene por parte del linaje de Caín, simiente de la serpiente. En otras palabras, hijo del diablo, ¿verdad que sí? Son un poquito más suave, simiente de la serpiente que hijo del diablo, pero es la misma cosa. Ahora entendamos, hermano, esto no era con aprobación de Dios, aunque ciertamente Dios lo permitió en el caso de Lamec, y así Dios lo permite en el caso de muchos pecados en las vidas de todos los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Dios permite el pecado en la vida de todos los seres humanos. ¿Cómo sabemos eso? Porque estamos vivos. ¿Cuánto pecado el Señor nos ha permitido? Y no hemos sido eliminados, ¿verdad que sí? Dios lo ha permitido. O también aún en la vida del creyente. Habla el apóstol Pablo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El Señor aún como hijo me va a permitir hacer cosas que no me son lícitas. O mejor dicho, no, cosas que no me convienen. Ahí donde oramos al Señor por discernimiento, ¿verdad que sí? Señor, dame discernimiento a poder distinguir entre todo aquello que tú me permites, pero lo que no me conviene, el Señor lo permite. Todo me es permisible, significa la expresión todo me es lícito. El hecho que Dios permite algo no quiere decir que Él aprueba ese pecado, ¿verdad que sí? Eso es en su misericordia. Eso es en el Señor dando oportunidad a que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Es por eso que Dios lo permite. Vemos que el matrimonio entre múltiples personas solo va en contra del diseño de Dios, como aparece en Mateo 19, 4 y 5, donde Jesús está citando Génesis 2:24. Mire las palabras de Jesús citando el libro de Génesis. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra lo hizo? No dice varón y hembras, ¿verdad que sí? Varón y hembra lo hizo y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no se unirá a sus mujeres. Y los 2, no los 3, y los 2 serán una sola carne. Ahí está el diseño de Dios, hermano. Todo aquello que va más allá del matrimonio entre un hombre y una mujer va contrario al diseño de Dios y al mismo tiempo está repleto de problemas. Tenemos ejemplos de vidas, de la vida de Abraham. Se le complicó la vida a Abraham cuando emparentó con la sierva de su esposa Sara. Mira el problema que tuvo Jacob.
entre sus dos esposas. O también Elcana, el que llegó a ser padre del profeta Samuel. No olvidemos la vida de David y de Salomón, los problemas que esto les trajo, ¿verdad? El pecado trae sus propias consecuencias. Todos estos relatos y ejemplifican las consecuencias de irse contrario al diseño de Dios. Gloria a Jesús. Aunque de acuerdo a la cultura hoy en el día de hoy está probando más y más estas cosas. La palabra nos muestra que hay consecuencias de irse en contra del diseño de Dios, aunque la cultura lo aprueba. Y ahora dice en el verso 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ahora, llevemos en mente que estas gentes vivieron por mucho tiempo. Y a lo largo de generaciones de gran duración fueron capaces de desarrollar técnicas efectivas y avanzadas en la crianza del ganado. En el proceso aprendieron cómo beneficiarse quizás de cultivar los huevos de las gallinas, producir queso, leche y hasta yogur, ¿verdad que sí? Aprendieron a utilizar pieles y huesos de animales para producir prendas de vestir y herramientas necesarias para sobrevivir. Usted sabe, puede imaginar el conocimiento que fueron adquiriendo durante largas vidas y a lo largo de numerosas generaciones. Estamos hablando en el campamento de Caín, ¿verdad que sí? Estamos hablando en la civilización cainita. Nos sorprende que Jabal desarrolló la cría de ganado, pero este estilo de vida requería una vida nómada para alimentar a sus ganados, donde se movían de un lugar de otro para proveer pasto fresco y fuentes de agua para todos estos animales domesticados. Esto quiere decir que esta gente se habían hecho aptos para vivir este estilo de vida con habilidades transmitidas de generación a generación. Hermano, estamos describiendo la gracia común de Dios. Amén. Dios les permite hacer esto. Tenemos ejemplos modernos. En el día de hoy tenemos a los kazajos étnicos que son nómadas en Mongolia. Mongolia siendo un país al norte de la China, que tienen la práctica antigua de la cacería por medio de águilas. Han aprendido a entrenar las águilas para que hagan cacería de parte de ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Esta gente no es temerosa de Dios, pero Dios les ha dado lo que necesitan para que puedan sobrevivir. Ahí está la gracia común de Dios. Leemos en el verso 21, dice, el nombre de su hermano fue Jubal, el cual también fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Hermano, esta era otra expresión de otro talentoso hijo de Lamec, cuya expresión de la gracia común de Dios le permitió inventar diversos tipos de instrumentos de cuerda, instrumentos de viento. Sorprendentemente, Dios permitió que en la cultura caída de la ciudad de Caín, Jabal fuese el primero en experimentar con las propiedades musicales de instrumentos. Podríamos decir que Jabal poseía un cierto conocimiento de la relación entre notas musicales para asignar notas a las cuerdas del arpa. Y de la misma manera, posiblemente aprendió a esculpir madera o hueso de modo que podían producir resonancia que aparece en forma de notas musicales cuando se puede soplar a la flauta, ¿verdad que sí? Tremenda, mucha experimentación. Mucho talento al mismo tiempo de inventar instrumentos. Vemos que la gracia común de Dios no se limitó a permitir avances en el cuidado de animales domesticados y en el desarrollo de instrumentos musicales, pero también se nos dice ahora de Tubal Caín. Dice el 22, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Tubal, cuyo nombre significa martillo o afilar, bien describe su práctica, su profesión. Este hombre desarrolló técnicas avanzadas en la manipulación de materiales como el bronce o hierro. Aquí vemos el comienzo de lo que se llama la metalurgia, palabra que describe aquella ciencia y técnica que estudia la obtención, purificación y transformación y uso de metales a partir de sus minerales. Esto es lo que estaba haciendo Tubal Caín. Este hombre descubrió que estos diversos metales incrustados dentro de otros minerales, dentro de la tierra, donde él también aprendió a extraerlos, a purificarlos, utilizando una fundición que expone la materia prima a altas temperaturas que producen la separación entre los elementos deseados, ¿verdad que sí? Todo esto lo aprendió Tubal Caín.
Y ya extraído el metal, aprendió a darle forma. Dándole forma, pudo hacer herramientas que le permitieron formar nuevas técnicas para moldear, martillar y aún hasta afilar el metal, porque ese es el nombre de él, el que afila y el que martilla. En otras palabras, un herrero, ¿verdad que sí? Técnicas transmitidas por medio de largas vidas de experiencia por generaciones. Pero vemos que él no solo se llamaba Tubal, se llamaba Tubal Caín. Él tenía un nombre compuesto. Este nombre no es por coincidencia. Hermano, ciertamente nombrado en honor a su antepasado, que probablemente también estaba vivo. Indicando en muchas maneras la manera de pensar de lo que estaba probablemente en el corazón de todos los habitantes de la ciudad. La mentalidad que estaba presente en los miembros de esta primera civilización. ¿Qué es lo que hacían? Caín debía ser honrado y no Dios. Estos descendientes de Lamec son responsables del desarrollo de la cultura cainita. Entendamos, hermano, que esta cultura es una cultura prediluvio. Porque en el diluvio vino Dios y eliminó toda civilización con excepto de 8 personas. Usted sabe que la mayoría, por no decir casi la totalidad de los récords, todo lo que se encuentra son las civilizaciones después del diluvio. Es casi imposible encontrar el residuo de esas civilizaciones antidiluvianas. Pero hermano, en todo esto vamos mirando, nos sorprende. Nos sorprende ver los avances. En ninguna manera Dios nos dijo que la música era mala, ¿verdad que sí? Obviamente nosotros no somos de esa opinión. No creemos que la música es mala porque fue creada o descubierta por un descendiente de Lamec, ¿verdad? Un descendiente de Caín. Pero nos sorprende los avances que son posibles en una cultura ajena a Dios. Y que todo esto solo exalta la gracia común del Señor. Si Dios es así con el pecador, si Dios es generoso con el pecador, ¿cómo será con sus hijos? Vemos que una mayoría de los descubrimientos y avances científicos y médicos ocurren por mano de individuos que no viven para la gloria de Dios. Eso es cierto en el día de hoy. El hecho que no viven para Dios y no creen en la existencia de Dios en ninguna manera elimina el hecho que su descubrimiento beneficia a toda la humanidad en general, incluyendo a los hijos de Dios. Nosotros nos beneficiamos de esa gracia común que es expresada a través de los pecadores, mientras ellos también, aleluya, progresan su propia civilización. Esto no era lo único que era cierto en la civilización de Caín. Su carácter corrupto era también reflejado en su descendencia. Ya vimos, uno de sus descendientes se llamaba Tubal Caín, honrando a Caín. Pero ciertamente Lamec era hijo o descendiente de Caín y en muchas maneras simiente también de la serpiente. Y ahora en los versos 23 y 24 nos presentan lo que intérpretes de la Biblia consideran un antiguo poema. Poema cuyo flujo es difícil de detectar a haber sido traducido al español. Pero dice el verso 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Hermano, aparentemente vamos entendiendo que Lamec, el primer bígamo, ¿verdad? Que tuvo 2 esposas, era un hombre violento y vengativo y al mismo tiempo poético. El estilo de prosa le refiere un dicho donde él se destaca, él se resalta a sí mismo por su disposición a la violencia. Él dice, a alguien le hirió y a ese él lo mató. Un joven le golpeó, al cual también él le quitó la vida. Lamec añade también que él recuerda la penalidad de la venganza de David. Nadie se debía vengar contra Caín, mejor dicho, ¿verdad? Se acordaba de la venganza contra Caín y manifiesta que él sería más severo en su venganza. Dijo, 7 veces será vengado Caín, dice Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Hermano, ahora quiero que ponga atención. ¿Será que Jesús tenía en mente las palabras de Lamec? Cuando le contestó a Pedro en Mateo 18, 21, 22, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No es coincidencia, ¿verdad? En otras palabras, vamos mirando que Lamec sería más severo en pagar su venganza, pero Jesús sería más generoso, no con la venganza, pero con el perdón. Vemos el contraste, ¿verdad?, entre las dos civilizaciones. Uno hijo de la serpiente y ahora aquí vemos a la simiente prometida de la mujer que heriría a la simiente de la serpiente. Y ahora estos dos últimos versos que vamos a leer deben ser entendidos no en términos cronológicos, pero en términos paralelos. Lo que se nos dice acerca de Adán y Eva no requiere que haya ocurrido después de los descendientes de Caín por más de 5 generaciones. Eso quiere decir que Adán y Eva ellos no tuvieron hijos hasta después que Caín se había multiplicado por más de 5 generaciones. O sea, lo que vamos a leer no vino después de lo de Lamec, sino que ocurrió durante el mismo periodo de tiempo. Y ahora dice el 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Vemos que el nacimiento de Set, después de la muerte de Abel, marcó el comienzo de otra civilización, ¿verdad que sí? Eva entendió que Dios concedió el nacimiento de Set en lugar de Abel, que había sido matado por haber sido temeroso a Dios. Vemos, hermano, que la gracia redentora, Dios hasta este punto ha mostrado tanta gracia común, pero ahora vemos la gracia redentora no terminó con Abel. Aleluya, la promesa de Dios continúa con Set, aquella promesa que en sí era una profecía de parte de Dios, donde declaró que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y ahora el 26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hermano, aquí vemos ciertamente, este era el comienzo de otra civilización, la cual era ciertamente distinta a aquella que fue fundada por Caín. Se nos dice que Set engendró a Enos, donde comenzó una civilización que aprendió a adorar a Dios. Es admirable el hijo de Lamec, que inventó la música, que inventó el cuidado de los animales, el que aprendió a trabajar y labrar el metal. Es impresionante, pero algo lo más maravilloso es el de la descendencia de Set, que aprendieron a invocar el nombre de Dios, que aprendieron a adorar a Dios. Vemos aquí, aleluya, y Dios en el desarrollo, por cuanto esto va a continuar desarrollándose en el capítulo 5. La mención de esta segunda civilización es breve en comparación a la civilización cainita. Aleluya, pero vamos mirando que ciertamente eran paralelas, pero eran contradictorias. En muchas maneras, hermano, describe la realidad que estamos viviendo nosotros en el día de hoy. Nosotros formamos parte de una civilización, de otra cultura, podríamos llamar también, ¿verdad que sí? Somos parte de otra familia, una familia espiritual. Formamos parte de otro reino, el reino del reino de Dios. Mientras que todas las otras personas son parte de otra cultura, otra civilización, otra familia. Y son la familia del maligno. Son parte del reino de las tinieblas. Eso sigue siendo cierto en el día de hoy. Hermano, nos sorprende notar cuántos detalles se nos brindó acerca de los descendientes de Caín. El desarrollo de su civilización. Civilización que gozó de grande parte de la gracia de Dios en su desarrollo. Algo que sigue siendo cierto en el día de hoy, ¿verdad? Los pecadores todavía reciben la gracia de Dios. Grandes avances en la administración de animales domésticos, desarrollo de instrumentos de música y la manipulación de metales les permitieron a esta sociedad una cierta medida de desarrollo. Pero el carácter corrupto de Caín estaba presente en sus habitantes. Lamec se hizo de 2 esposas, contrario al diseño de Dios. Aprendemos que uno de sus hijos se llamaba Tubal Caín, en honor al perverso antepasado, que haya mención en el libro de Judas, como leímos. Aprendimos que Lamec era un hombre violento y severo, probablemente como muchos en su ciudad. La sección termina con una leve mención de un inmenso rayo de esperanza. La obra siniestra de Caín no fue capaz de eliminar el plan redentor de Dios. Nunca lo podrá, hermano. Dios permitió que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente, profecía cuyo cumplimiento se realizó en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí?
El nacimiento de Set, después de Abel, demostró que la esperanza no se había perdido. Hay momentos en la historia de la humanidad que parece que la esperanza se pierde, pero la esperanza nunca se pierde, porque Dios está en control. De esto aprendemos que Dios es capaz de brindar nueva esperanza en los momentos más trágicos y oscuros de nuestra vida, y que su plan nunca puede ser derrocado. El hecho que nosotros formamos parte del reino de Dios, formamos parte de un plan que no se va a desviar. Además, la palabra claramente dice que el cielo y la tierra pasarán primero antes que su palabra pase el olvido, ¿verdad que sí? De eso formamos parte nosotros. Sí, es cierto, éramos nosotros de la familia de Caín, pero ahora somos descendientes de Set, ¿verdad? Como lo somos de Cristo Jesús. El plan de Dios no puede ser derrocado. Dice Mateo 16:18. La palabra de Jesús a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El maligno ni el mismo infierno, hermanos, puede derrotar, destruir, desviar el plan de Dios. Ahora estemos seguros siempre, ¿verdad? ¿A cuál civilización pertenecemos nosotros? Para la gloria del Señor.